¿Quieren acompañarme en la lectura de Proverbios, capítulo 1? Hoy, desde que empezamos, se ha estado diciendo que es una reunión especial. Mi meditación no va a ir en esa dirección. Es una reunión especial con decisiones importantes para nosotros, pero quisiera hacer un paréntesis esta mañana para meditar en lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. José mencionaba algo como la masividad de las noticias o algo así. Decíamos estos días, solamente lo único que hace es poner de relieve algo con lo que ya convivimos desde hace mucho tiempo. Estas cosas que ustedes han estado viendo en las redes sociales, los chicos lo pueden contar, no es algo que surgió esta semana en las redes sociales, es con lo que vivimos, la violencia que atraviesa nuestra sociedad. Nosotros tratamos en el ministerio con familias, un barrio que vive violencia, padres violentos con los hijos, hermanos violentos entre ellos, hijos violentos con sus padres. Siempre estamos viendo, no hace falta que veamos en la tele o en internet, atravesamos nosotros en nuestro contexto, trabajo y demás, muchas situaciones de violencia. Yo quisiera que pensemos en eso. Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 19, dice la palabra del Señor: Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Ellos te dirán: ven con nosotros, acechemos a algún inocente y démonos el gusto de matar a algún incauto. Traguémonos a alguien vivo como se traga el sepulcro a la gente, devorémoslo entero, como devora la fosa a los muertos. Obtendremos toda clase de riquezas, con el botín llenaremos nuestras casas. Comparte tu suerte con nosotros y compartiremos contigo lo que obtengamos. Pero no te dejes llevar por ellos, hijo mío, apártate de sus senderos, pues corren presurosos a hacer lo malo, tienen prisa por derramar sangre. De nada sirve tender la red a la vista de todos los pájaros, pero aquellos acechan su propia vida y acabarán por destruirse a sí mismos. Así terminan los que van tras ganancias malavidas. Por estas perderán la vida. Si nosotros vemos estos versículos, una de las cosas que deben llamarnos la atención es esta descripción que hace la palabra de Dios de los pecadores, las personas que se deleitan en hacer lo malo y que están acechando a los inocentes y a los incautos y que disfrutan de causarles mal. Es una de las cosas que a mí me sorprende de un padre que mata a su hijo a golpes, o de un hombre que golpea a su esposa, o de jóvenes que se acuchillan, es por qué hay deleite detrás de esas cosas, por qué se aplaude, por qué se genera este sentimiento o esta idea de que está bien, de que valiente, según el caso, o de que así debe ser, de que así es la situación, que debe soportarse. Y ahí está la descripción, en el Proverbios 1, estas son personas deseosos de hacer lo malo y están acechando a los inocentes. Y hay una advertencia en Proverbios, le dice: hijo mío, no vayas con ellos porque te van a invitar a hacer eso, a causarle mal a otras personas. Yo les decía a mis hijas esta semana, te van a invitar a hacerle mal a los inocentes, y si sos de los inocentes, están buscando cómo hacerte daño. No son casualidades, no son accidentes que pasan, están pensando cómo inducirte a la maldad, cómo generar adicciones, cómo llevar tu mente a lugares oscuros y tenebrosos. Hay un diseño detrás de eso. Pero la descripción principal de todo, o la razón de todo, es cómo comienza en el versículo 10: si los pecadores quieren engañarte. Y ese es el punto central. Los pecadores. El pecado engendra, entre otras cosas, violencia. El pecado engendra violencia en mí, en mi familia, en la sociedad. Donde hay pecado hay, entre otras cosas, insisto, violencia. ¿Por qué? Porque el pecado, la palabra que usa aquí en el idioma hebreo es la palabra que se refiere a alguien que se para culpable delante de Dios. El pecado me aparta de Dios y por lo tanto me aparta de todo lo que Dios diseñó desde el principio. El pecado conlleva, estar separado de Dios conlleva la falta de temor a Dios, por lo que no tengo temor de insultar a mis hijas y maltratarlas, quizás no físicamente, pero sí verbalmente, aunque yo diga ser cristiano.
La falta de temor de Dios me lleva a pelear con mis vecinos o maltratar a mi esposa o faltar el respeto a mis padres. El pecado conlleva la falta de amor al prójimo, egoísmo, codicia, de donde Santiago dice, de ahí provienen las guerras, del corazón egoísta del ser humano, falta de respeto por la vida. Por eso Jesús dijo, habéis oído que fue dicho, no matarás, pero si insultás a tu hermano, ya cuenta como homicidio delante de Dios, porque el pecado de fondo es el desprecio por la vida del otro. O cuando Santiago dice, no hagan acepción de personas, es el desprecio por el otro, por su clase social, su color de piel o lo que fuera, son todos el mismo pecado, son todos pecados de falta del respeto por la vida que Dios creó, desde el aborto hasta cuando miramos mal a algún vecino, por cómo se viste o por lo que sea. Es falta de respeto, de amor hacia la vida que Dios creó, y ahí podríamos seguir con una lista larga. Entonces Proverbios es claro cuando establece desde el versículo 10, apartarse de Dios conlleva a toda clase de situaciones oscuras y tenebrosas entre las cuales se encuentra la violencia de toda clase, de todo tipo. Entonces la pregunta para mí estos días ha sido, ¿cómo respondo yo a una sociedad violenta? ¿Cómo vivo, cómo vivimos con nuestras hijas en medio de una sociedad violenta? Hace unos años conversaba con un pastor que tiene una hija y él me decía, tengo un debate en mi corazón porque mi hija va al colegio, un colegio en un barrio complicado, y sé que algún compañero tratará de hacerle algo en algún momento, porque ya ha habido casos. Y ¿debo enseñarle a defenderse? Cuando venga uno de sus compañeros y quiera agarrarla y hacer, ¿debería yo, cristiano, pastor, decía él, enseñarle a mi hija a que se saque una mano de encima, que pegue un empujón y si es necesario un cachetazo? ¿Debería? ¿O cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos? ¿Ustedes tienen respuesta a eso? No me la digan, solamente piensen si la tienen. ¿Creen que estará bien? ¿Será que el Señor aprobará eso? Esas son preguntas genuinas para los cristianos. Yo solamente les voy a contar 4 cosas que el Señor me enseñó y se las quiero compartir esta mañana a ustedes. Para eso voy a ir a Primera de Pedro, donde en primer lugar el Señor me enseña a tener paciencia. Primera de Pedro 3, 14 al 17, dice, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Otra versión dice, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo una buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean ellos avergonzados, los que calumnian por vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, o si Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahí mismo, en 1 de Pedro 4, 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y 1 de Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿A qué sufrimiento se enfrentaban los creyentes a los que Pedro les escribe? No era la persecución del imperio en ese momento todavía, pero sí había hostilidad cotidiana que ellos atravesaban, discriminación, presiones culturales, familias que despreciaban a los creyentes, exiliándolos, y otras clases de persecución o de formas de persecución que vivían. Pero el mensaje es, no pierdas la calma, no pierdas el ánimo, ni pierdas la esperanza. A veces conversamos en el ministerio las cosas que pasan aquí en nuestro barrio, los chicos cuando vienen a la escuela bíblica y cuentan las cosas que atraviesan todos los días, y hacemos lo que está a nuestro alcance y siempre sentimos que todavía hay tanto para hacer que no es suficiente y quisiéramos hacer más. A mí me encantaría tener una casa grande y adoptarlos a todos y llevármelos a vivir ahí, ¿no? Me gustaría hacer muchas cosas más por ellos, pero no puedo, y el Señor me tiene que recordar paciencia,
no te desesperes, no pierdas la calma, no te turbes, no temas lo que ellos temen, paciencia. Porque la falta de paciencia que viene del Señor nos lleva a actuar desesperadamente y actuar mal. La falta de paciencia nos lleva a cometer errores. Tenemos muchas experiencias de eso, de querer apresurarnos con cosas y terminar después pagando un precio muy alto por habernos apresurado. Así que lo primero, paciencia. ¿Hay maldad en el mundo? Sí. ¿La ha habido siempre? Sí. ¿Hay tal vez más ahora? Posiblemente. Mi preocupación, mi ansiedad no va a cambiar las cosas. Como lo dice 1 de Pedro 4:19, entreguen sus almas al fiel Creador y sigan practicando el bien. Tengan paciencia ante este mundo. Lo segundo, valor. 1 de Pedro 3:8, porque a veces el valor escasea. Primera de Pedro 3:8 al 13 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño, si ustedes practican el bien? A veces, en la pregunta que yo les contaba recién de este pastor con el que conversábamos, se generan estas tensiones. Y si yo respondo al mal con el mal, ¿puedo esperar luego que Dios bendiga mis acciones? Si yo respondo a la violencia con más violencia, y bueno, esas son las tensiones que vivimos como cristianos. Pero lo que acabamos de leer, el que quiera amar la vida y gozar días buenos, por lo menos comience por refrenar su lengua de hablar cosas malas. Cuidado con las cosas que decís, con cómo reaccionás, cómo tratás a los demás. Primera de Pedro 4:15 al 17. Así que ninguno de ustedes, lo tenemos en casa siempre, ¿no? Ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo que no le corresponde. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si lo han notado, no quiero usar mucho tiempo porque no dispongo de mucho hoy, pero si lo han notado, la palabra del Señor no está diciendo solo que no hagas el mal, que esa es una parte, sino que luego de eso procures hacer el bien. De hecho, lo dice explícitamente en el capítulo 3. No devuelvas el mal con el mal, ni maldición con maldición, sino por el contrario, bendecí sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Absteneos de toda clase de mal, dice en otra palabra, en otro texto, y además busca las formas de hacer el bien. Decíamos estos días, si tus compañeros te hacen bullying, es una buena oportunidad para aprender a perdonar y amar a los enemigos, que es un valor cristiano. Mi primera opción sería ir a la dirección a reclamar a la directora y pedirle a la maestra que intervenga, pero como papá cristiano, tal vez lo haga, no sé, debería conversar con mi hija y decirle, ¿sabes qué? El Señor nos pide que ames, que bendigas, que busques la manera de hacer el bien por aquellos que te hacen el mal, porque así lo hizo Jesús. Qué difícil. Por eso hace falta valor, porque hay que enfrentar situaciones agresivas y hostiles con una actitud de mansedumbre, encomendándonos al Señor. En tercer lugar, el testimonio. Cuidá tu testimonio en medio de estas situaciones. Primera de Pedro 2, 9 al 12, texto muy conocido, donde el Señor nos recuerda, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora la han alcanzado. Amados, yo les ruego que como a extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos de la carne que luchan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. De nuevo, la insistencia no solamente en la confesión, en la declaración, en la proclamación del Evangelio, sino, como conversamos, en un testimonio que acompañe la proclamación del Evangelio. Lo hemos dicho a veces en situaciones no tan drásticas. Yo le hablo a mis vecinos del Señor y después discuto con ellos porque me barren las hojas secas a la vereda, ¿no? Y salgo y les reclamo y les digo de todo y después lo invito a la iglesia. Traslademos eso a situaciones más delicadas y más difíciles, como las que nos tocan atravesar a veces, donde el desafío del Señor es: cuides el testimonio. Que sientas que estás atravesando injusticias no justifica que reacciones carnalmente. Lo decimos a veces, las acciones de los demás no justifican las mías. No me podré presentar delante del Señor y decir: yo lo que pasa es que me frenó de golpe adelante, entonces me bajé del auto con la llave tubo, porque bueno, las acciones de los demás no justifican delante del Señor cómo reacciono yo, porque mi responsabilidad es principalmente para con el Señor y tengo que cuidar mi testimonio en medio de las circunstancias que atravieso. Versículo 19 al 21 del mismo capítulo dice: esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué gloria es si ustedes pecan y son abofeteados por ello y lo soportan? Pero si haciendo lo bueno les toca sufrir y lo soportan, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. De hecho, lo conversamos hasta en los matrimonios, que a veces nos toca ceder por el bien, por un bien mayor, no importa quién tenga razón, o en la relación con nuestros padres e hijos, a veces nos toca callar y guardar algunas cosas por un bien mayor, y es más o menos el mismo principio. Al relacionarme con mi contexto, a veces toca callar por un bien mayor. En el capítulo 3, versículo 15, que leímos, que siempre se suele citar esa segunda parte: estén siempre preparados para presentar defensa, comienza con: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones. A quien tengo que honrar es al Señor. ¿Y en mi corazón qué significa? ¿Donde nadie vea? No. Comienza con la decisión de honrar al Señor. Después el argumento sigue diciendo: por eso incluso cuando te toque contender por la fe, deberías hacerlo procurando el testimonio, con mansedumbre, con humildad, porque lo que esperamos es mostrar a Cristo con nuestras acciones. ¿Es más fácil cuando todo está bien? Por supuesto, pero por eso dice el capítulo 2, ¿qué mérito tienen? Si soportás la disciplina o las consecuencias o el castigo porque hiciste algo malo, bueno, no hay nada del otro mundo, no debería por lo menos. Pero el mérito delante del Señor es que te mantengas firme en la fe y en el testimonio cuando sentís o cuando experimentás injusticias y presiones. Entonces la pregunta para mí no es solamente cómo me abstraigo de mi contexto, cómo hago para salir del mundo en el que vivo para no contaminarme. La pregunta es cómo puedo involucrarme en mi contexto, cómo hago para llevar la luz del Evangelio a donde estoy. Gracias al Señor tenemos la posibilidad de llevar el mensaje del Evangelio libremente en nuestro mundo, por lo menos por ahora. Cuida tu testimonio. Y en cuarto lugar, mantén la esperanza. Primera de Pedro 1, versículos 2 al 7. Leo de otra versión, desde el versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible
incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es, o esto debería ser, para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y en el versículo 13 lo repite: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. No pongas tu esperanza en otra cosa, ni en la acción de la justicia, ni en la intervención de ciertos organismos, ni de la directora, ni de la maestra, ni del juez. Pone tu esperanza completamente en la gloria que se te revelará en Jesucristo. Este mundo pasa y nuestras vidas pasan. De hecho, ¿quién está seguro de que el domingo que viene nos vamos a encontrar acá? ¿Quién puede asegurarlo con total certeza que el domingo que viene vamos a estar? No sabemos. No sabemos si, por lo menos eso enseña la Biblia, el hombre es como la flor del campo, es como la hierba que hoy está y luego sale el sol y se seca y no estamos más. Así que poner nuestra esperanza, nuestra mirada, nuestro corazón en las circunstancias que vivimos, sean buenas o malas, es una pérdida de tiempo. ¿Es bueno amar la vida que el Señor nos dio? Por supuesto que sí. Eclesiastés dice: come, bebe y alégrate con la mujer de tu juventud. Sin embargo, no te olvides que tu herencia no está acá. La gloria que vas a recibir no es la que obtengas acá. Y poné tu esperanza completamente en el Señor. En el coro de hombres cantamos la canción que dice: nuestra vida acabará, ¿no? Cual el haz se ligará, cual las sombras caerá, busca a Dios. ¿Quieren que la cantemos? No, otro día. Pero sí es el llamado a recordar que vamos camino a encontrarnos con el Redentor. Bueno, quiero creer que los que estamos acá, por lo menos, tenemos esa seguridad que vamos camino a encontrarnos con el Señor. Y allá el dolor se acaba, la paz gobierna, el sufrimiento ya no existe más. Esa es la esperanza que nos fortalece. Si nos olvidamos de eso, nuestra vida se vuelve oscura, nuestro corazón se llena de preocupaciones y nuestros labios carecen de alabanza a Dios, porque conversamos con las personas que no conocen al Señor y al no tener esa esperanza hay queja, decepción, frustración. A veces los cristianos también hablamos un poquito como ellos, quejándonos de Milei o de la herencia que dejó Cristina o de los vecinos, ¿no? Nos olvidamos que nuestra esperanza tiene que estar en otro lado. Ningún gobierno, ninguna persona traerá salvación a nuestras vidas. Entonces, como conclusión, en estos tiempos y los que vienen, en los que, según nosotros mismos solemos decirlo, creemos que las cosas se van a complicar un poco más, abstengámonos del mal, en el corazón y en las acciones. Apartémonos de lo que es malo, de lo que nos acerca al mal. Aferrémonos a Cristo, fortalezcámonos en el Señor, fortalezcámonos mutuamente entre nosotros, alentándonos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos, y guardemos la esperanza que tenemos en el Señor. Lucas 12:32, las palabras del propio Señor Jesús: no tengan miedo, manada pequeña, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No tengan miedo, manada pequeña, es la buena voluntad de Dios que hereden el reino de los cielos. Os invito a que podamos orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias en esta mañana, en este día, por tu palabra. Gracias por hablarme en estos días que han pasado. Hoy, de manera un poco apresurada, por las responsabilidades que tenemos, quiero compartirlo con tu iglesia para que nuestros corazones puedan meditar en cuál es nuestra responsabilidad cristiana en una cultura, en una sociedad que atraviesa violencia, que podamos mantenernos en pureza delante de ti y ser un testimonio vivo para ellos que te necesitan.
que tal vez no saben cómo acercarse, están buscando por muchos medios. Hay otros que no tienen interés de acercarse. Que nosotros podamos ser un reflejo de tu gloria y de tu gracia para todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén.